Bueno, pues aquí estamos, el milagro, la maravilla, el ojo que todo lo ve, que al mirar hace posible todo esto que vamos a contar o a intentar contar a continuación. Aquí es donde quería poner atención. Barrilete cósmico. En la jugada de todos los tiempos, ¿de qué planeta viniste? Para dejar el caminotante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios. Bueno, esto es el barrilete cósmico, ¿no? La sincronía hace que el otro día, cuando llegaba a Theory y veía los barriles, más bien cuando volvíamos a por el coche, antes de comer, yo, en broma, en una manera de hacer gracia, dije barrilete cósmico. Claro, relacionándolo con ese partido que se iba a jugar el mismo domingo, en ese encuentro entre amigos que realmente coincidió con el partido, porque la fecha la habíamos puesto un mes o dos antes. En el epicentro del vino del entrenador de la Copa, los barriles, que a mí me hacen decir barrilete cósmico, ¿no? En el otro lado, Argentina, La Plata. Bien. Resulta que me encuentro a Arik Kamaya, astróloga entre otras cosas, que expone lo que había predicho este francés, André Barbaul, sobre los días en los que estamos. Quiero que conozcas la anatomía de esta geometría, la vamos a ir desglosando paso a paso, que alcanza, te repito, su punto exacto a partir de ahora del 19 de julio. Son 4 planetas exteriores participando: Urano, Neptuno, Plutón y Júpiter. Y acá, mis queridos, viene lo más hermoso, porque los 4, ya te dije, están parados en el mismo grado de sus signos, y no es un detalle menor porque están en los primeros grados, ¿vale? Anunciando el inicio. Ese es el detalle que vuelve la figura tan precisa, porque por un lado tenemos a Plutón en Acuario, el poder, la comunidad, la revolución del colectivo, la transformación del colectivo, la tecnología, el futuro de lo humano. Por el otro lado está Neptuno en Aries, una espiritualidad nueva, queridos, con coraje, con el coraje del alma. Aquí lo tienes, el sueño del comienzo, el sueño colectivo que se alza, sí, con coraje, con deseo. Por otro lado tenemos a Urano en Géminis, el relámpago mental, las ideas, el lenguaje, las redes, la invención. Y por otro lado tenemos a Júpiter en Leo, el corazón, queridos, la creatividad, la autenticidad, el brillo desde el ser y desde la chispa sagrada. Y entre ellos se tejen 6 aspectos, queridos, 6. Bien, luego volveremos. Yo no soy experto en astrología, pero me parece súper sincrónico este momento, porque se produce en el día de la final, en estos días, y es esa vasija de la que venimos hablando, es ese cáliz que ubicábamos hace unos días en la zona de Colombia y Venezuela como el recipiente que recibía los venenos de 2 serpientes que se podían convertir, ese veneno de Venus, en medicina si hacíamos alquimia, ¿no? Entonces, de repente, una situación de los planetas que es súper complicada, que André Barbaul, o como se pronuncie, lo llamó la canasta, que es otra forma de decir vasija, vaso, copa. Y está ocurriendo en estos momentos. Es un momento único. La cuestión es que otra de las figuras que pueden hacer los planetas, si no me equivoco, se llama barrilete cósmico, que son prácticamente los 3 planetas de la izquierda, en Acuario, Aries y Géminis, y faltaba el cuarto, que era Júpiter en Leo, que se ha incluido y es lo que forma este recipiente. Ahí está la sincronía, porque el barrilete cósmico es una forma de llamar a la conjunción de 3 planetas, ¿no? A esta ubicación triangular, ¿no?
nosotros lo llevamos a los barriles de vino de Ciuri, la ciudad del puente, donde partimos el domingo, el día de la final. Bien, seguimos viendo cositas. Ferran, el de la portada, podríamos decir, de Economist, aquí lo tenemos, la profecía, o no, con sus 4 líneas, haciendo ese gol del comienzo, la esfera del comienzo, el hierro realmente de la esfera más profunda, la primera esfera. Atención a sus declaraciones, nada más acabar el partido. Gracias a un gol tuyo. Lo del gol creo que es lo de menos. Ahora mismo lo único que quiero es coger esa copa y estrujarla lo máximo posible, porque creo que es el sueño de 47 millones de personas que hemos estado dentro del campo hoy, porque creo que nos lo merecíamos y lo hemos dado todo. Gracias a un gol tuyo. Bueno, la cuestión es que el número que dice es 47. No sé cuántos españoles hay. Era el sueño de muchos más millones, pero nombra nada más meter el gol en el cuarto periodo, la segunda parte de la prórroga. El número 47. El número 47 es el elemento plata, que representa a Argentina. Si el Río de la Plata distribuyó toda la plata del mundo, el Imperio Español en su momento tenía todo el oro, ¿no? Era como el que mandaba. Esta cesta o canasta de los cielos nos indica un nuevo mundo, y parece que si el conejo de Hesperia, atravesando las columnas de Hércules, tiene que ver con ese tiempo roto y con entrar en esa odisea que se desarrolla en Europa a través de esa puerta, que es el estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules que están en el escudo de España, pues es curioso cómo se ha producido esta fusión, esta unión, esta alquimia entre el ganador, ¿no? y sus palabras que hablan de plata, ¿no? Dos formas de jugar distintas, ni mejor ni peor, pero en este juego de la vida, bueno, pues ha tocado disfrutar de alguna manera a España, ¿no? Y es como que todo nos indica con estos guiños del destino, del tiempo, de la sincronía, pues que hay un orden, y aquí nos divertimos buscando, encontrando estos guiños, ¿no? Hay muchos increíbles, milagrosos, y los vamos a dejar en este vídeo. Aquí tenemos la celebración. Hay latitas, hay vasos de plástico y luego los hay con copa. Es Rodri el que decía un poco la... que llevan. ¿Veis? No sabía que que no iba a hace, haber, estamos a 20 minutos del comienzo del partido. iba a haber sonido, pero veis, realmente está mostrando lo de diferente que tiene esta celebración el lunes. Porque dice, hay vasitos, hay tal, y hay copa. Es decir, si mostrábamos en este canal las copas de vino en las zonas VIP, ese vino de La Rioja, pues resulta que en la celebración tenemos el vino de Marcos Llorente por primera vez. Yo no recuerdo celebraciones en las que se beba vino, en este caso blanco, alquimizando. Ya no solo tenemos vino tinto, sino también vino blanco, hasta el punto de que se sustituye la copa que va delante del autobús por esa copa de vino caro francés. Ahí lo vemos. Ahora no sé, pero igual. Pero mañana por la mañana. El subidón que es ver las calles así. Sí, no, este momento. Yo creo que ha habido un momento, ¿no?, de trayecto en el hotel, ¿no?, que han estado por lo menos muy poquito. Bueno, pero no ha llegado a una hora. Y también tenían ahí familiares que no han podido viajar, no todos han podido viajar. Entonces es verdad que yo creo que se juntaba ese poquito. Bueno, pues ahí tenemos la copa presidiendo el vino de Venus, protagonista, el vino de Marcos Llorente. Novedad en las celebraciones también millonarias de Madrid el lunes.
el narrador, esta anécdota tiene que ver con que se le cambió de capitán en vez de ser Maradona, creo que Bilardo nombró a Pasarella, puede ser, no sé si todavía jugaba en el 86. Y no sé si Menotti declaró algo así como que ese ir y venir como un barrilete de Maradona, pues que lo tenía que cambiar. Y de ahí que al final pues se le uniría el cósmico, el narrador, un tal Morales, si no recuerdo mal, pues uniría ese término astrológico, ¿no? Que nos viene ahora de perlas, que coincide 40 años después con lo que hay en el cielo, avisándonos de un cambio en el juego de la Tierra, del mundo, ¿no? Tiene que ver con Alicia en el País de las Maravillas. Nos metemos en ese agujero negro del tiempo roto. Y es que en Alicia en el País de las Maravillas, Danny Elfman creó el tema de Alicia casi por accidente. El compositor le tocaba muchas piezas a Tim Burton en sus presentaciones, y en un momento Tim Burton se sintió atraído por un solo fragmento, que tiempo después se convirtió en el tema principal de la película. Elfman estaba mostrando varias melodías cuando Burton le pidió que repitiera una en particular. Mientras trabajaba en este tema, escuchaba en su mente el nombre de Alicia en cada nota, lo que lo llevó a componer una versión coral en la que un grupo de niños cantaba su nombre. A lo largo de la producción, Elfman grabó pistas llamadas Wild Tracks, que Burton podía utilizar libremente para cortar y mezclar a su gusto, porque consideraba que sus momentos de experimentación eran los más divertidos del proceso. Y por supuesto con las voces de los niños, porque sus voces sonaban muy inocentes y terrenales, que aportaba una sensación de pureza a la música. Sígueme para más cine. ¿Sabías que en Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, pues esto es lo increíble, ¿no? Nos metemos en el agujero con el conejo blanco, sigue el conejo blanco, y Alicia representa realmente a esa mujer que sueña, ¿eh? A la Virgen, a Margot, a la Flor, Lore, y precisamente hoy, 22 de julio, es el día de Magdalena, que es otra forma de representarla. El comienzo de Leo, es la parte femenina podríamos decir que de Santiago. Bien. ¿Qué ocurre? Que sorprendentemente, en la celebración del lunes, que la organizan también en la federación, cada jugador es presentado con una de sus canciones preferidas, las que eligen ellos. Y hubo un jugador que eligió Alicia, la banda sonora. Es decir, otro guiño más a lo que está ocurriendo, porque lo normal es salir con una canción que puedes cantar, y en este caso, pues, fue algo distinto. Lo vemos. Entramos en la esquina de los sueños, en el córner, donde se celebran las grandes gestas que llegan desde su territorio, decidiendo las eliminatorias. Durante los últimos minutos, pañuelo rojo al cuello, nuestro campeón del mundo, con el 6, Mikel Merino. Así que milagro, otro milagro. Vemos la portada famosa, la copa de Ferran de vino, la vasija, el recipiente, y luego la conspiración, ¿no? En el intermedio, bueno, no sé si hay intenciones, pero da igual, porque la mirada de miles de personas hacen que creemos la realidad, dependiendo de nuestro punto de vista, nuestra situación, ¿no? Ese es el cambio que se vaticina, ¿no? Porque tiene que haber balanceos
en la historia personal, en historias colectivas del mundo, ¿no? Podemos pensar que lo han hecho aposta, que han puesto el 9 de Ronaldo, el 1-1, el 9-11, que hay un 22, que no tiene por qué ser malo, que hay un JB de Justin Bieber de las dos columnas, Hakim y Boat, pero eso tampoco tiene por qué ser malo. Las dos columnas de Hércules no son malas, es una puerta. Es decir, da igual lo que se haga, lo importante es la mirada. Y descubrir hoy que la etimología, es decir, las palabras, ¿de dónde viene etimología milagro? ¿Vale? Miraculum, mirari, o mirarse o contemplar con asombro. Originalmente refería a cualquier hecho extraordinario que causara maravilla. En el castellano antiguo se decía miraglo, pero evolucionó en la forma actual. Es decir, tiene que ver con mirar. Si buscamos maravilla, nos encontramos con que proviene del latín mirabilia, admirables o sorprendentes. Deriva del verbo mirari, admirarse o contemplar. Es decir, admirar, milagro, mirar, maravilla, es lo mismo. Tiene que ver con la mirada. Y la mirada depende del observador. Ya hemos visto que hay un tercer ojo que no tiene que ver con lo dual, con el par, con el partido, sino que tiene que ver con la unificación de la mirada, ¿no? El equilibrio del kin, el centro, el tercer elemento, el tercer ojo, el observador. Y si hay cientos de millones observando y hay una vibración alta de alegría, pues eso genera milagros. Bien, seguimos impresionándonos con, por ejemplo, esta portada del día siguiente, que yo no la conocía y que coincidió con mi titular para el vídeo, coincidiendo con el descubrimiento del nombre de alguien que hizo descubrimientos del tiempo en América, ¿no? Observando, quién sabe si a Venus y a la Luna. Las botellas, en este caso de vino blanco, caras de Marco Llorente, que también tiene que ver con el Sol, coincidiendo con el kin, la muerte, y como decimos, el elemento 26, no sé si lo hemos dicho ya, que representa el hierro, ferrum, que es lo mismo que Fernando, es decir, el centro de la Tierra, es decir, el magnetismo, que junto con la electricidad pues forman la manzana, ¿no? Es decir, siempre dos elementos dispuestos a jugar. Aquí está una forma de representar lo que está ocurriendo, la cesta de Barbaul, que tiene que ver con el 4 porque increíblemente los 4 planetas están en el grado 4. Es una locura. Cuando llegábamos a Ciuri, que nos encontrábamos 4, el tetragramón, que no sé ni cómo se dice, que es 4, 3, 2, 1, que acaba siendo la unidad, ¿no? En esa disposición de los barriles. Bueno, casi anunciándonos lo que estaba pasando sin darnos cuenta sobre nosotros, ¿no? Alrededor de nosotros en el espacio. Porque claro, nosotros el otro día hablábamos del 104 y es súper importante porque son 104 años en los que coincide no solo el Cholquín Maya de 260 días, sino también los ciclos de Venus, ¿de acuerdo? Es decir, cada 52 años terrestres equivalen a 73 Cholquins de 260 días. Pero cuando son 104 años, además de eso, tenemos 65 ciclos de Venus que duran 584 días. 65 ciclos
sinódicos. Es decir, el 104 es increíble, porque además de los 8 años de 13 lunas, que son 2 ciclos precisamente de Venus. Hay una relación matemática con ese número entre Venus, la Tierra y el Sol, evidentemente. Claro, aquí veíamos el vídeo y los numeritos de la secuencia Fibonacci. Pero claro, hay muchísimo más. La gorra que llevó Ferran, atención, o sea, no América, Spain, ¿eh? Un jugador del Barça por ahora que lleva la bandera española. Es decir, se están como intercambiando los papeles. Es como que se flexibiliza todo. La gente que incluso no quería que ganara España acaba queriendo que gane porque juega contra Argentina. Es decir, ha ganado ganándose a la gente, ¿vale? Es un triunfo que marcará una época, que nos marcará a nosotros, pero a todo el mundo también. Porque hay risas, hay buenas vibraciones. Es como que tenemos posiciones y las mantenemos toda la vida y tenemos que luchar contra ello, contra los demás, ¿no? Contra los que no piensan igual. Y creo que se ha producido un fenómeno de entendimiento, de respeto, de juego limpio, de colectivo, de ser tú mismo pero uniéndote a los demás, participando de los demás, sin dejar de ser tú mismo. Es decir, creo que ha sido un ejemplo observado por muchos ojos. Y cuando eso coincide con el barrilete cósmico y la cesta esta, bueno, pues es una locura. Pero es que hay más. Ahora lo vemos. Este fue el naipe que nos encontramos en Haro, el día de la batalla del vino, el día de San Pedro. Nosotros estábamos allí porque mi padre ha estado en una residencia en Haro durante unos meses, cerca de su casa, pero no era su casa. Claro, nosotros veíamos la copa y la interpretábamos como ese cáliz en el que se hace alquimia, precisamente en el lugar del vino donde la copa, cuando se estaba celebrando el Mundial y donde se bebía vino en las gradas, ¿no? Al 4 no le dábamos mucha importancia, ahora le damos muchísima, porque ya veis el grado 4 de 4 planetas, que da lugar a 16, que son los años entre Mundial y Mundial, que son 2 ciclos de Venus, es decir, cuadra todo. Incluso las 4 endrinas del Pacharán, de la baraja. Y aquí está lo increíble, que lo vamos a ver en el vídeo de Eric Camaya. ¿Sí? No, sí, 6 aspectos que arman la cesta. ¿Cuáles son estos? La oposición, 2 sextiles y 3 trígonos. ¿Bien? La oposición, 2 trígonos y 3 sextiles, ¿vale? Ahí va. Vamos a ver cómo caen. Ahí lo tienes tú a Urano, ¿sí? En Géminis. Urano en Géminis en sextil a Neptuno en Aries, ¿vale? Ahí lo tienes tú a Urano en sextil a Júpiter en Leo. Ahí lo tienes tú también a Neptuno en sextil a Plutón en Acuario. Ahí lo tienes tú a Urano en Géminis, ¿vale? En trígono aquí a Plutón en Acuario. Ahí lo tienes tú a Neptuno en Aries, en trígono a Júpiter en Leo. Y ahí lo tienes tú en oposición a Júpiter en Leo y en oposición a Plutón en Acuario. Madre mía, este es un eje poderoso, este último, los 2 extremos de la cesta. La única oposición y aspecto, vamos a decir, tenso que hay. Bien, esto de la tensión, Acuario-Leo, justo en la era en la que entramos, tenemos la de Leo de nuestra civilización, de Egipto, de las pirámides, de las esfinges, de los leones, y justo ahora Leo, ¿no? En este año. Esa posición que, como digo, creo que se ha reblandecido, ¿vale?
ha habido un clic. Tic-tac. ¿Ves la forma, mi querido? ¿Ves? Ahí lo tienes. Y además Júpiter y Plutón, te repito, enfrentados, siendo la entrada de la energía, fíjate, de la vasija es la parte de arriba por donde entra la energía, y por debajo toda una cadena de sextiles y de trígonos, ¿sí? Con Júpiter, Urano, Neptuno y Plutón, que está abrazando y conteniendo y sosteniendo todo el proceso. Queridos, eso es la sexta, es una Vale, la cesta sería el 4 de copas, ¿no? Los 4 planetas que forman la copa. tensión, porque tenemos una oposición acá importante, es una tensión que en vez de romper algo, se convierte en un recipiente de cambio y de transformación. Muy importante, porque esto es un poco lo que ocurre en España, ¿no? Comentábamos antes del Mundial cómo se adherían a la idea del equipo, probablemente porque no había jugadores del Real Madrid, ¿eh? Ojo, porque yo creo que la federación está alejada y el Real Madrid alejado. El Real Madrid, como el equipo que más éxito tiene o ha tenido, está en lucha o en guerra o en juego, que no es lo mismo, con la federación, ¿no? Ahora la federación va a ser la organización que más camisetas va a vender con las 2 estrellas, no solo aquí sino en todo el mundo. Va a ser un fenómeno, estoy convencido, por la manera de jugar y de ganar, porque se puede jugar muy bien, pero si no se gana parece que falta algo, ¿no? Entonces, conseguir la copa de esta manera. Pero ¿qué ocurre? Esto ha servido para que esas nacionalidades que hay dentro de España, ese crisol que se dice, las diferentes formas de observar, de vivir, de tener tradiciones distintas, se encuentren, ¿no? Se vea al otro, se tenga empatía, se entienda mejor. Que no se quiera vencer al otro, sino que se le pueda en todo caso convencer con deportividad, ¿no? Jugando. Y yo creo que había un fenómeno de respeto entre todos único, ¿no? Y cada uno ha tenido que estar viviendo por momentos situaciones que le han ido cambiando. Porque al final nos planteamos el juego como simplemente querer ganar, tener una posición, es decir, enfrentarnos, defender lo nuestro. Y esto que dice Aritka es muy interesante, porque esa oposición entre esos 2 planetas en Acuario y Leo es lo que permite la vasija. Sin esa oposición, bien entendida, no es posible. Y eso es lo que se tiene que traspasar, y ahí es donde llega la energía de estos tiempos. Bajando una nueva configuración para el mundo entero. Y fíjate el equilibrio de los elementos que acá predomina, el fuego y el aire, la visión y el movimiento. Ahí tienes en Leo, signo de fuego, en aire, Géminis, signo de aire, en fuego, ahí lo tienes a Neptuno, en aire, ahí lo tienes a Plutón, 2 y 2. El equilibrio, 2 en fuego y 2 en aire. Espíritu y mente, la chispa y el aliento que mantiene avivada la energía. El fuego trae, queridos, la valentía de empezar. El aire trae la idea, la conexión y la palabra nueva. El futuro siempre nace primero como una frecuencia, como una imagen, como algo que se susurra, ¿sí? Antes de volverse una forma. Bien, esta oposición de Júpiter y Plutón es el corazón del mensaje de esta canasta o esta vasija. Te pide reconciliar tu brillo personal, Júpiter en Leo, con la evolución del colectivo Acuario, Plutón en Acuario, que es la transformación que se hace en lo colectivo. Esa transformación se logra en lo colectivo si tú primero asumes quién eres. Júpiter en Leo te pide que brilles, sí, pero no separado de la humanidad, queridos. Tienes que poner todo ese brillo al servicio de la humanidad, y eso te está pidiendo toda esta vasija. Tu don no es solo un tesoro tuyo, es una ofrenda para la red de la vida. Es una ofrenda para la red de la vida, tu don, ¿vale? El brillo de Leo y la red de Acuario. Yo soy, en definitiva, si no lo interpreto mal. Queridos, la figura se vuelve exacta a partir del 19, como te dije, con un pico importante. Bueno, ella cuando grabó el vídeo supongo que no se daría cuenta de la final que se iba a celebrar el 19. Sí, llegando. Que por cierto, si hablábamos de los 16 años desde el 2010, a ese
a esa cantidad de tiempo habría que añadirle 8 días. Es decir, es exacto todo. Del 11 de julio del 2010 al 19 de julio del 2026, las dos estrellas de España, la Tierra del Conejo Blanco. 16 años y 8 días. Todo es exacto. Como ahora 2 signos de aire, 2 signos de fuego, 4, 4, 4, 4, 16, los 16 años. 13, 19 y el 20, y todos los planetas se están encontrando, te repito, en el grado 4, y hay una capa más que no puedo dejar pasar claramente. ¿Por qué? Porque Saturno y Plutón están retrógrados. ¿Qué me estás contando? Sí, señor, en medio de todo esto, ¿vale? Siendo Plutón integrante de esta vasija. Eso le agrega un tono de interiorización y revisión kármica, porque esta siembra no se está plantando afuera, está gritando al mundo que algo nuevo se tiene que despertar. Se está plantando adentro de nosotros, ¿sí? En silencio, revisando lo que hay que soltar antes de construir lo nuevo. ¿Bien? Así que ahora, mi queridísimo, tienes que entender también por qué se me erizó la piel con ese grado 4. Que yo lo vi acá, recuerdo, estábamos aquí en mi oficina cuando vi esta vasija y todo. Dije, wow, algo va a pasar, o sea, importantísimo. Y vi el 444, o sea, se repite, fíjate que acá se repite el 444, mira, que si lo sumamos, dicho sea de paso, tenemos un 8 y 8, tenemos un 16. Sí. Bueno, volveremos porque hay más cosas muy interesantes, lo vais a ver. Las vasijas, soy muy pesado, pero me gusta jugar, y si no observamos las cosas, pues no ocurren los milagros. Las vasijas, es decir, los barriles están aquí, ¿vale? 4, 3, 2, 1. Del 4 se llega al 1. El 20, 10, 20. Aro. El ojo, el lugar de nuestro enviado especial que estuvo recorriendo precisamente estos días, el lugar en el que la humanidad empezó a montar a caballo, es decir, empezó a tener otra velocidad, es decir, el tiempo cambia, somos más rápidos. Los primeros caballos montados en este lugar de Asia, y además el lugar de las manzanas, Salmati, que se extendieron al mundo, ¿vale? En este lago, que parece un ojo. Y esto tiene que ver con la observación, con la mirada, ¿no? Bien. El amor, bien entendido, con todos los colores, que refleja la plata. De ahí que se diga que la plata va a pasar a las columnas de Hércules para reflejar todos los colores, ¿no? No solo el oro. Y esa odisea que nos espera, ¿no? En el camino alquímico. Los 4 elementos del rey, de la monarquía, como los planetas, ¿no? 26, 26, 26, 26. Venus en su viaje de 104 meses lunares, ¿de acuerdo? La estrella, la flor de Alicia, la que sueña. La portada que podemos ver en forma conspiranoica o no, como un juego, ¿no? Pues sí, que realmente era alguien con una camiseta roja. Y de hecho, pues bueno, hay un cómic infantil que preveía que lo iba a meter en número 7. Este hombre. Veremos dónde acaba. Fernando, una vez más, como los reyes católicos, como con todo lo que empieza. Pero claro, con una particularidad en este caso, que lleva la copa, la vasija, la canasta, para hacer alquimia, para no tener miedo. Y es curioso que aquí aparezca en estas barajas de Heraclio Fournier naipe opaco marfil, porque era el material con el que se hacían las barajas. Y incluso se comenta que los jugadores buenos guardaban las barajas para con ese marfil hacer luego una especie de
pues de cetro, algo así como un bastón, que aparece también en esta carta del emperador, el número 4 del tarot, en un tarot de Egipto, que vamos a ver por qué lo incluimos, porque la sorpresa al oír a Arica ha sido mayúscula, porque entonces entendemos el por qué, pues bueno, nuestras experiencias en el camino. Nosotros estábamos por aquí en el vídeo anterior en Vitoria y Argentina es Leto y sus hijos gemelos Apolo y Artemisa, el Sol y la Luna, se reflejan en las dos Malvinas, dos islas separadas de su madre. Es decir, bueno, concretamente de la destrucción, la guerra y la venganza, siendo simultáneamente. Claro, aquí estamos hablando. Habla de espejo, habla de cara, le expresa de frente. Fijaos que había incluido incluso un vídeo por primera vez esta mujer. No, si no me equivoco. Ya así que bueno, simplemente ser consciente de eso nos cambia. Y bueno, ya los juegos, existe un aspecto popular, los hemos encontrado. La cuestión es que yo en Vitoria, hace unos días, me sorprendía precisamente con lo que tiene que ver toda esta historia que contamos, ¿no? Las pintadas, porque había una bandera española en Vitoria, ¿no? Entonces tiraron pintura sobre una pared y yo, para verlo, me alejé, llegué al otro lado de la calle, en la cuesta, y descubro en este vídeo anterior pues que hay una publicidad para hacer la declaración de la renta en euskera y aparece la figura de piedra de alguien de Egipto. Bien, lo dejo ahí, lo traduzco. Bueno, ¿qué ocurre? Que luego me encuentro que esa foto había sido hecha en la librería de segunda mano, que yo conozco por primera vez, justo en el límite de la almendra medieval de Vitoria, al final de la calle Badalla. Acabo hablando con el propietario, le comento la anécdota porque pensaba que hacían declaraciones allí y me dice que no. Y se sorprende que hayan elegido esa foto sin pedirles permiso. Pero claro, es un lugar relacionado con Egipto y es la fachada de su librería, con lo cual yo me quedo con el nombre Sekhmet y entonces me doy cuenta de que esa diosa tiene una historia, un mito en el que tiene que ver con el vino, con la sangre del sacrificio, con el poder, la fuerza de la leona, y entonces ya cerramos el círculo de esa etapa del vino, la copa y tal. Hasta que en el día de hoy, claro, lo importante también es darnos cuenta de dónde llegamos. ¿Por qué llegamos ahí? Porque en esa oposición que hablábamos entre culturas, tradiciones, nacionalidades, ideologías y tal, pues resulta que lo que está enfrente de esa Sekhmet es la intransigencia, es decir, la oposición, porque hay un símbolo por los partidos, ¿no?, del Mundial, que es la bandera española, que no se respeta por otra parte de la población, ¿no? Por eso se tira pintura y entonces está observando la leona eso, ¿no? Pero claro, hay otra leona que es la misma fotografiada, que es la de la librería, y ahí es donde está el mundo adelante. Se puede ver en el vídeo, impresionante. Claro, hoy veo el vídeo porque a veces dices, ¿para qué metes esto? ¿Por qué te quedas observando estas cosas, ¿no? ¿Qué sentido tienen? El sinsentido no lleva al sentido, ¿vale? Fijaos que a lo que llegamos unos días después. Sí, señor. Es la caída también de algo importante, ¿vale? Es la caída de algo importante. En la astronumerología, mis queridos, el número nunca es un dato menor, nunca. El grado donde se dan las cosas en la astrología es el trabajo del alma colectiva. Eso es el grado de estos planetas. Que esta sexta justo se selle ahí en el grado 4 no es casualidad,
porque el 4 nos está diciendo exactamente qué vamos a hacer con esta puerta que se abre. Bien, en la numerología pitagórica este 4 es el emperador y es puro poder de materialización. El emperador, en el emperador se ven unificadas todas las energías, la femenina y la del masculino, y se crea a partir de ese 4 una forma definitiva capaz de servir como una base y una plataforma para la creación de nuevos mundos. Por eso te estoy diciendo que esto que va a bajar va a generar una plataforma en nosotros para crear lo nuevo, acabando con programas viejos. Es la misma palabra que usé para la sexta, queridos, recién, que es base y plataforma y recipiente. Estamos como humanidad listos para generarnos a nosotros mismos como vasijas. Base, plataforma, base, plataforma. Fue Júpiter quien alcanzó y creó todo esto porque fue quien se posicionó. El Nuevo Mundo, fijaos que colonizó, se supone, en la narrativa nos dice España, el Nuevo Mundo, ¿no? Descubrió América. Y ahora resulta que un nuevo mundo nace y parece que la Tierra del Conejo es el lugar por donde se entra al agujero negro. Aquí y generó toda esta configuración, ¿vale? Queridos, ¿quién es el número 4 en pitagórico? Es el emperador que está sentado, el emperador, también te voy a poner la imagen aquí en la pantalla, está sentado en el cubo de la creación, míralo ahí. Claro, está sentado en el cubo, atención, atención. Fíjate cómo el emperador está sentado sobre un cubo, el cubo representa el poder de manifestación, es el ser que se sabe creador, que gobierna, ¿sí? Es el reflejo, este ser que gobierna su propia vida, después se ve en reflejo todo esto en la materia y en la voluntad divina para materializar. ¿Qué lleva el emperador? Lleva el cetro, lleva el poder en su mando, y dentro de ese cubo, si tú te fijas, ahí te estoy poniendo la imagen en la pantalla, late la diosa Sekhmet. Atención, claro, yo oigo esto hoy mismo y me quedo a cuadro. Ya no me sorprendo, pero es increíble, es milagro, es maravillo, ¿no? Que hayamos vivido en Vitoria hace unos días esto, que esté grabado, y que ahora resulta que el emperador, con esta vasija que se crea en el cielo el día de la final, lo que hay ahí es la diosa Sekhmet en el cubo. Es impresionante. Sí, la diosa felina, la que transmite el aliento de vida. Y fíjate que la definición que cierra todo este número 4 es esta frase que quiero que escuches ahora, porque es casi que como una instrucción del cielo de Julio para todos nosotros. Mira lo que dice. El 4 es la fuerza para materializar y crear nuevos mundos, queridos. Fíjate la sincronía. La sexta es el recipiente. Tú como recipiente. ¿Quién necesita trabajarse aquí? Tú como recipiente, porque si tú no te trabajas como matriz, como vasija, claramente no hay mundo que cambie, queridos. No hay mundo que cambie si nosotros no nos preparamos nuestra vasija. El 4 es la fuerza que llena ese recipiente y que le da forma definitiva. ¿Me entiendes? El cielo no está improvisando, queridos, te está entregando ese cubo de la creación del emperador y te está dando el poder para que tú de una vez por todas dejes de temerle, mírame los ojos y lo asumas. Y lo asumas de una vez por todas. Ese es el código que está bajando. Pero hay una condición acá, y acá entra la otra cara, porque para la numerología crayoniana, también el 4, también vamos a ver la cara de la otra numerología, se llama el atrapador de sueños. Bien, también. Bueno, vamos a ver entonces dónde estaba, sin darnos cuenta, Sekhmet. Estaba aquí, en el vídeo de Venus, observando las matemáticas, la danza de los planetas creando la flor. Aquí estaba Sekhmet, no nos dábamos cuenta. Es más, estaba donde estaba, en el guiño de Cucu de Google, ¿no? Porque la melena de Cucurella era la melena, si no lo han cambiado, que aparecía por aquí, parece que sí, de un gato. Aquí está, esto es un gato. Es Sekhmet con la bandera española diciéndonos que efectivamente es la diosa que está en el cubo. Pero hay más, porque la celebración de la federación acaba en
la Cibeles. Y la Cibeles realmente tiene que ver con el cubo, con el dado, con el azar, con la flor que hay en uno de los lados. ¿De acuerdo? En esta ocasión, a diferencia del Real Madrid, la Federación lo hace en el Ayuntamiento. No suben a la fuente. Pero en esta ocasión, la fuente, la Cibeles, era un cubo, porque estaba, se supone que, deformándose, reparándose. Es decir, qué forma más perfecta de dibujar lo que estaba ocurriendo en el cielo y en todo el mundo. Lo podemos buscar. Aquí los vemos vemos el autobús por la puerta de Alcalá. Y aquí ya estamos en la Cibeles, en el ayuntamiento. ¿Veis? Lo que hay en el centro sería la fuente, pero que está dentro de un cubo. ¿De acuerdo? Como oculta. Bueno, lo que vemos nosotros en nuestra película es a Sekhmet, la leona. El felino, la felina, que tiene la fuerza para hacer daño o no. ¿De acuerdo? Esta es la imagen increíble. Porque claro, etimológicamente Cibeles tiene que ver con el cubo. Nuestro juego de la oca representa el dado. Ahí tenemos la imagen para el recuerdo, viniendo desde la puerta de Alcalá hasta esta plaza simbólica. Pero en este caso distinta. Aquí tenemos escuchamos. Tiene dentro un gallo y una gallina. Sí, literalmente un gallinero con estos animales vivos. Estoy en Santo Domingo de la Calzada, una pequeña localidad de La Rioja que conoce mucha gente porque es parte del Camino francés, del Camino de Santiago. Y una de las cosas más curiosas que tiene es estas gallinas dentro de la catedral. Y esto se debe a un milagro que yo les voy a contar. Hace muchos siglos, un matrimonio alemán y su hijo, que se llamaba Hugonel, estaban haciendo el Camino de Santiago y pasaron por acá. Cuando llegan, se hospedan en un mesón y la hija del dueño del mesón se enamora de Hugonel. ¿Qué pasa? Que este amor no fue correspondido, él no sentía nada por ella y la rechaza. Ella, ofendidísima por ese rechazo, decide engañarlo, oculta una copa de plata en su mochila, en su equipaje, y cuando este se estaba yendo de la ciudad, lo denuncia. Hugonel lo capturan y efectivamente encuentran esta copa entre sus pertenencias, por lo cual lo mandan a la horca porque era el castigo del robo, y esa misma noche lo cuelgan. Al día siguiente, sus padres van a ver el cuerpo del hijo y, para su sorpresa, estaba vivo, y ahí Hugonel les dice que fue salvado por Santo Domingo, el santo básicamente por el que esta ciudad tiene su nombre, y que está enterrado, tiene la sepultura en la catedral, que también es preciosa, el sepulcro es una maravilla, sale 7 euros la entrada y es muy... Bueno, pues quería incluir a un argentino contando la historia de Santo Domingo, porque tiene que ver también con esto, el milagro del santo, que no era consciente cuando lo veía ahora, ¿no? De la copa de plata, una vez más, está todo relacionado. La plata, el oro, la copa. Porque si decía que mi padre había estado en Aro, resulta que estando nosotros allí, pues hemos recibido la noticia de que le cambiaban, de que había la posibilidad de cambiarle al Hospital del Santo, que se llama así, aunque es una residencia, de Santo Domingo. Entonces, justo la semana anterior, pasada, pues el lunes llegó allí. Hemos estado viviendo pues una historia muy intensa, muy bonita, en ese lugar al final del pueblo, a donde se lleva el pan del santo cada año, es decir, la procesión de mayo acaba allí, y allí es donde acaba cada ciudadano, cada habitante de este pueblo tan pequeño, ¿no? Que esté mi padre allí y que yo haya estado allí, pues hace que toda esta historia de La Rioja pues adquiera un sentido muy grande. Hemos sido invitados los nietos a escribir algo para la celebración que se hace en la residencia por el Día del Abuelo,
Y cuando lo enviábamos ayer, pues hoy resulta que la respuesta es qué maravilla de nieto. Entonces, bueno, sí que es cierto que mi hijo hablaba de Alicia, de las maravillas de Alicia, y sí que es cierto que creo que se llegaba a nombrar los milagros, no, creo que no, pero la respuesta incluía la palabra maravilla, ¿no? Con lo cual, pues es como que cada actuación, cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos tiene un resultado, dependiendo si nos convertimos en vasija o no. Entonces, bueno, cuando jugamos así el juego de la vida, pues obtenemos respuesta inmediata. Así que queríamos incluir ese milagro por el que es conocido ese pueblo de La Rioja Alta al sur de Haro, justo en el tiempo en el que mi padre ha pasado de vivir en Haro a vivir en Santo Domingo, ¿no? Así que queda para el recuerdo esas cibeles en forma de cubo donde nosotros vemos a la diosa felina, ¿vale? Que marca este tiempo. La sincronía del tiempo que está roto, pero que nos ofrece pues esos milagros, ¿no? ...20 de julio en Madrid. Bueno, y para rizar el rizo, un círculo de cosechas justo el día anterior a la final. Y si no interpreto mal, justo al lado de otro anterior, dos juntos. Este de abajo sería uno anterior y el del 18 de julio sería este, que tiene una forma justo de 26 elementos, ¿no? El número que hemos también incluido. Aquí lo tenemos, visto desde un dron arriba, ¿vale? Y claro, puede representar seguramente el eclipse del 12 de agosto, y ya veis, si contamos, dos filas de 13, 26. Es decir, el número 13 dos veces, el 26. Y bueno, algunos he leído que dicen que son los días que faltarían para el eclipse, que representaría esta figura, la luna, el sol, la tierra alineados. Seguramente tiene que ver que la tierra del conejo sea la que va a vivir in situ directamente el eclipse, porque ya lo hemos incluido en nuestra película. ¿Por dónde va a pasar? Precisamente por todos estos territorios que decimos que se están entendiendo, que en vez de discutir, pues están uniéndose, dando lo mejor de cada uno. ¿Veis? Va a haber oscuridad en la zona de Galicia, País Vasco, Cataluña, Baleares, Aragón, La Rioja. Casi llega a Madrid, a la ciudad. Todo esto estará oscuro. Y, bueno, seguro que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? Lógicamente. Aquí tenemos la carta encontrada, el 29, en la esquina, jugando. Y este es el letrero en euskera sorprendente, ¿no? Que nos lleva, fijaos a dónde nos acaba llevando, al cielo de estos días, a las cibeles de la celebración. Increíble. Bueno, increíble todo. Bueno, lo curioso que justo el último comentario, cuando lo he visto esta tarde, era: en 26 años viendo círculos en los cultivos, nunca había visto todos así, uno al lado del otro. La forma en la que está colocada la cosecha es arquitectónicamente hermosa. Todo el fenómeno me emocionó. Gracias por grabar
y gracias por los creadores de los círculos. Bueno, pues sin querer nombrar el 26 con el tiempo. En este caso podrían ser los 26 días, pero bueno, es el número del año en el que estamos y de las plantillas que han jugado este mundial. Bien, quería compartir este comentario de este hombre porque me identifico totalmente con lo que dice, ¿no? Al final lo importante, la clave es el observador, es el que crea su realidad y puede ayudar a crear la realidad del conjunto, ¿no? Da igual que estés en una residencia, en un partido de fútbol, en algo aparentemente negativo, si tú estás en tu centro, pues tu juego es completamente distinto. Es decir, todo depende del yo, ¿no? Sin olvidarnos del otro, pero parte del yo. Me encanta lo que dice este hombre. Él no te roba la energía, vos decidís si se la das o no. El juego que se juega dentro tuyo, mientras vos mirás el juego de afuera, es muchísimo más viejo que el mundial. De hecho, los humanos venimos juntándonos en estadios a ver este tipo de rituales o combates hace miles de años. Está el Poctapoc maya, los gladiadores en el Coliseo romano, los anfiteatros griegos. La tecnología fue cambiando, pero la operación adentro tuyo sigue siendo la misma, que es conectarte con los chakras bajos, la raíz, el sacro, el plexo solar, que activan emociones del bajo astral como la pertenencia, el deseo, el ego, la competencia, que si encima esas emociones están puestas en algo que no controlas, tu cuerpo físico se vuelve una cascada de cortisol, dopamina, adrenalina, generando una sensación parecida a la de estar en supervivencia corriendo, escapando de algo. Imagínate eso durante 90 minutos, varias veces por semana, un mes entero. Es una máquina perfecta, porque la energía no desaparece, se canaliza y se transforma. Y hay alguien que obviamente lo está transformando en plata eso, y son las empresas de apuestas, de alcohol, de snacks, que casualmente son los que venden productos que generan una carga parasitaria, sobre todo en esta parte, que es el plexo solar, que no nos permite ascender la conciencia al siguiente chakra, que es el corazón, la unión, el disfrute compartido, la comunión, la posibilidad de ver el mundial sin fronteras, sin banderas, sin esa competencia voraz de ver al otro como un enemigo, sino ver al otro como una extensión de mí, donde juego un juego para espejarme y disfruto obviamente de ganar porque me estoy ganando a mí mismo. Yo no miro el mundial como si fuese una cosa oscura que me quiere robar la energía, simplemente lo veo como un espejo que está ahí para mostrarme cómo estoy yo y dónde estoy poniendo mi atención, mi energía y mis emociones. Festejar los goles, disfrutar el juego, pero no dejar que se apodere de mí, porque sé que donde va mi atención, va mi energía, y donde va mi energía... Bueno, pues es apasionante, ¿no? El juego, ¿no? Es como que podemos decir que dejamos atrás el miedo, la escasez, el ego, esta sensación de estar separados de los demás. Y lo que se despierta en nosotros, como dice Arik Kamaya, es la voluntad, el coraje de actuar para utilizar esa vasija, esa copa en la que plantar semillas, ¿no? Que luego, con el paso del tiempo, casi inmediatamente, dependiendo de la práctica que tienes, pues crecen. Lo estamos viendo en estos vídeos, ¿no? Escuchamos también a este hombre que resume un poco por qué ha ganado en este juego España. Filósofo español. Filosofía, ¿no? Filosofía española que realmente tiene que ver con la unión del corazón y la cabeza. Porque no puedes decidirte por uno. Eso es lo que llamo filosofía, fijaos. Es la concentración para no perder los papeles, para estar todos unidos, para no tener egos, para jugar como equipo, para brillar hasta lo que sea necesario para ganar. Là, on a eu l'Euro 2024, la Coupe du Monde 2026. Et une fois de plus, l'Espagne... El 16, por cierto, de Rodrigo. N'est pas une équipe qui joue comme toutes les autres nations. L'Espagne a une identité forte, une formation très particulière, propre à elle-même, qui lui permet de gagner et de briller d'une belle manière. Et ça, moi, je serai toujours jaloux des Espagnols. Parce que la France a gagné, la France gagne des trophées. Mais la France gagne des trophées avec des équipes remplies de stars. L'Espagne gagne avec une philosophie, avec une identité. Et c'est aujourd'hui peut-être la seule nation vraiment du football mondial qui peut se vanter d'avoir une philosophie. Bueno.
Bueno, increíble. Fijaos que incluso titula el autor de la publicación Maravilla. Bueno, pues esto es una flor, la flor de Alicia, del videojuego, que depende cómo lo jugamos, pues es apasionante. Aquí lo dejamos plasmado, pues realmente maravillados. Hasta la próxima.